Hola a todos, este contenido pertenece a Alexander Eleazar y Leen Danik de Alman. Bastante tiempo después del golpe o diluvio universal, el Segundo Imperio Payo había conseguido extender su grandeza y dominios a casi todo el globo terrestre. Un imperio de tierras ininterrumpidas extendiéndose desde el Cabo de Finisterre hasta las lejanas provincias del Japón y desde las estepas siberianas hasta las cálidas tierras de África. El emperador vivía en un palacio milenario y famoso, todo el recubierto de oro, del cual se decía que sus suelos estaban embaldosados con hileras de monedas del preciado metal puestas de canto, las unas junto a las otras. Aquel fabuloso palacio era conocido con el nombre de Suduma o Palacio del Sol. Aquel fabuloso palacio estaba en Caide, actual Cádiz, esplendorosa ciudad de la península ibérica, que tuvo un gran puerto en el cual era frecuente ver fondear numerosos barcos, muchos de ellos venidos de las más remotas tierras y habiendo navegado numerosos mares, los cuales desembarcaban en la capital del imperio muchas y exóticas mercaderías, así como los incalculables tributos pagados por lejanas provincias serviles al emperador. Este magnífico puerto disponía también de una buena flota de barcos de guerra, que era de reputada fama por sus diestros marineros. Además, el gran hijo del solo emperador contaba con un gran ejército bien pertrechado y siempre movilizado, el cual tenía repartido por todas las provincias atrincherado en fuertes de difícil asalto. Con todo ello, y haciendo uso de sus más poderosas armas, la mentira y la traición, consiguieron a través de los siglos hacerse con el dominio de casi toda la tierra. Solo había dos territorios libres de payos: la Carelia en Escandinavia y Etaveric, actual País Vasco. Durante años, el imperio enviaba fuertes contingentes de guerra a las tierras de Dinamarca y Suecia. Estos desembarcos acababan en desastrosas derrotas por parte de los payos, principalmente por condiciones climáticas, desconocimiento del terreno. Aquella guerra, junto con la que se libraba en el Etaverico País Vasco, le estaba costando numerosos recursos y vidas humanas al imperio, poniéndolo en una difícil situación. Además, sus continuas derrotas estaban empezando a calentar los ánimos de las naciones bere. Para el imperio payo era necesario acabar con la humillación que suponían estas continuas derrotas contra los bere. El emperador Omaizoi junto con sus más allegados pares y lores se reunieron en una asamblea y decidieron llevar a cabo la vieja treta de juntar en matrimonio una noble heredera paya con el hijo del rey de la Carelia o Escandinavia. A veces estos casamientos llevaban implícita la culminación de una alianza entre ambas casas reales, por la cual los territorios, pertenencias y habitantes formaban una sola provincia, estado o reino. Una vez más estaban dispuestos a utilizar aquella vieja táctica y Omaizoi entregaría a aquella causa a la hija más bella de cuantas poseía, conocida como Hermione. El plan astutamente tramado consistía en que Omaizoi ofrecía en casamiento al primogénito del rey Nicolau de la Carelia su más preciada hija, para que éste le cediese el corredor de tierra situado entre el mar Báltico y el lago Peipus hasta llegar a los alrededores del lago Ládoga. No se tardó mucho en tenerse noticias de la embajada y del ofrecimiento que anunciaban. El rey Nicolau y su hijo Alexandre escucharon con atención y deliberaron meditadamente la contestación y concibieron un plan. Alexandre accedió al ofrecimiento anunciando que sin demora iría a recibir a la princesa en el frente del Nerva. Quería hacer creer al emperador Omaizoi que todo iba a salir según lo que él había planeado. Alexandre tenía un presentimiento sobre su destino, el cual había sido señalado por la voluntad de Dios. Por toda la Carelia corría el rumor de que el joven heredero del rey Nicolau era el anunciado libertador de los beres y aquel que era citado en la Bibele. Sus padres también intuían el grandioso destino reservado a su hijo. En el año 3602 a.C. y con 19 años de edad, Alexandre parte de su ciudad natal Buruga junto con un buen número de sus mejores guerreros,
hacia el lugar pactado del encuentro con los payos que habría de ser cercano al frente de Narva. Pero al llegar a Caifaru actual Helsinki, Alexandre decidió parar su marcha y desde allí dio órdenes a sus mejores hombres de llevar a cabo una arriesgada misión. Debían esquivar a las numerosas tropas, guarniciones y puntos de vigilancia dispuestos por los payos y llegar hasta la comitiva de la hija del emperador para capturar a la princesa Hermione, hija de Omatzoy. Este acto de provocación significaba la guerra total entre el inmenso imperio payo y la Carelia en Escandinavia. Alexandre había osado hacer aquello que todos los Vere de la tierra pensaban, atacar a aquel gigante y aplastarlo reduciéndolo a la más grande de las humillaciones. Alexandre estaba dispuesto a acabar con aquella táctica que durante milenios tan mal resultado militar les había dado a los Veres. Ahora en vez de defenderse golpearían ellos primero pillando al imperio por sorpresa. Alexandre pretendía alzar a todos los Vere de la tierra contra el imperio pese a ser consciente de su inferioridad numérica y de medios. Solo su absoluta convicción en que Dios Todopoderoso le había reservado el destino y la gloria de poder vencer al imperio le daba la fe y la resolución precisa para llevar a cabo su misión, sabiendo que se cumpliría tal y como estaba escrita en la Bibele. Con la captura de a la hija de Omatzoy, Alexandre se dirige a todos los Vere y advierte, la guerra queda declarada entre los Vere de este globo terrestre y el imperio español, el cual tendrá que ser suprimido. Se tendrá que luchar hasta su desaparición para siempre de los anales de la humanidad. Alexandre parte junto con un importante contingente de guerreros hacia la ciudad de Moscú, la cual toma sin demasiada resistencia pasando a denominarla Moskve, significando Moscú del B. Cerca de Moscú Alexandre tuvo un primer encuentro con el rey del reino de Ucrania llamado Dardanos. Poco tiempo después Alexandre recibirá al rey de Galicia, que era el reino que comprendía todo el sur de Polonia y las zonas adyacentes. El rey de Galicia o de los galos se llamaba Bitureigi. Alexandre, Dardanos y Bitureigi establecerán definitivamente la Irutcie, traducido como la alianza de los tres, y también fueron llamados los tres reyes magos. Mientras se establecen estas alianzas, se van produciendo diferentes alzamientos tanto en Ucrania, en Moscú y otras ciudades importantes de aquella zona. Tras la toma victoriosa nuevamente de Moskve o Moscú, los Vere consiguieron echar a todos los payos. Las tropas de Alexandre y las aliadas no tardarían mucho en entrar en Irumania o actual Rumanía, la cual era una provincia del Imperio Español y su tercera región militar. Los tres reyes magos proseguían su lucha a través de la ruta que cruza los Carpayos o Carpatos, pero en aquella región montañosa se vieron bloqueados por las tropas del emperador payo Otmaizoy. Alexandre estaba convencido que para vencer al imperio debían moverse rápido y tomar la capital de Caide o Cádiz. Si ésta caía y conseguían apresar o dar muerte al emperador, entonces el imperio payo se desmoronaría y los Vere alcanzarían la victoria. Alexandre y sus capitanes optaron por seguir su marcha hacia Caide por las grandes llanuras del norte, las cuales se extendían ininterrumpidamente hasta el mismo corazón de la Parancia o Francia, actual Francia. Aquí su avance fue vertiginoso. Los Vere contaban con la gran ventaja el caballo. El caballo fue recreado aquí en la tierra por María y regalado a su hijo Jesús en uno de sus cumpleaños. Los Vere montados a caballo recorrían con gran velocidad las grandes llanuras. Los payos por nada del mundo se hubieran subido encima de ellos, ya que eran propiedad de Dios Todopoderoso Jaungoico. El imperio payo contaba con numerosísimos camellos y elefantes, pero estos no eran muy prácticos en las llanuras centrales de Europa, sobre todo en los fríos inviernos. Estos animales difícilmente soportaban los rigores invernales, así que para mover sus tropas y las caravanas de aprovisionamiento se servían de bueyes que tiraban con lentitud de los carros. Los Vere no se servían mucho de los carros.
Solían llevar la comida del día colgada de sus caballos. Disponían de abundante carne de cerdo curada como jamones y embutidos, la cual aguantaba bien varios días y podían llevar con comodidad en sus monturas. Los payos organizaban frentes de lucha, pero apenas tenían tiempo de hacerlos sólidos como para resistir el embiste de los bere. Nunca antes los bere habían conseguido tantos éxitos militares. Omaiztoi, el emperador español, estaba realmente preocupado, ya que los bere estaban tomando toda Alamania, actual Alemania. En 3 años la alianza bere había conseguido alcanzar la orilla norte del río Zen, actual río Sena. El emperador solo Omaiztoi llegó a juntar cerca de 3 millones de hombres en aquel frente. Omaiztoi dirigía a sus tropas desde la fortaleza de Turoy a la actual ciudad francesa de Troyes. El Seno Sena era un río muy caudaloso en aquellos tiempos, pues las lluvias eran más frecuentes que ahora. En esta ciudad francesa de Troyes se desarrolló la guerra más importante y gloriosa de la antigüedad, llamada después y por las generaciones venideras la Guerra de Troya. En el frente del río Seno Sena la guerra se prolongó por 10 largos años, en los cuales se desarrollaron numerosas batallas. Paralelamente, en París, un osado guerrero llamado Carronona dirigiría el alzamiento bere en esta importante ciudad, que acabaría siendo liberada del yugo del imperio. Carronona era originario de Calipase, actual Mérida, siendo hijo de un comerciante payo y de una eduen comprada por su padre como esclava. Siendo niño, su padre mató a su madre tirando al cadáver al río. Por ello desde niño ya criticaba duramente a los pares, lotes y lores. Fue detenido y condenado de por vida a trabajar como esclavo en las minas de cobre y plata situadas en las tierras llamadas hoy Andalucía y Murcia. Él junto con otros lograría huir matando a los guardas. Luego cruzaría los Pirineos, llegando finalmente a París. Carronona fue una de las peores pesadillas para el ejército payo. De él se diría años más tarde que era el más malo, alto y repugnante de toda la Panie. Carronona, después del triunfo de Troya, acompañaría a Alexandre hasta Caide, recibiendo el mando supremo de la plaza de esta ciudad. Durante años se produjeron numerosas batallas tanto en los alrededores de la fortaleza de Troya como a todo lo largo del río Zen, incluidas las ciudades más grandes y las numerosas aldeas que había a una y otra orilla del caudaloso río. Muchas de estas batallas fueron verdaderas epopeyas de heroísmo y valentía. Transcurridos 10 años, pese a los numerosos intentos, no había forma de coger la plaza fortificada de Troya, donde el emperador Omaiztoi dirigía a sus tropas. Pero todo esto suponía un gran desgaste en recursos humanos y económicos que Omaiztoi no sabía por cuánto tiempo podría mantener. A esta guerra había que darle un fin y a los beres se les ocurrió una idea. Un grupo de beres de galos pensaron en excavar una galería subterránea que pasara por debajo del río Seno Sena y acabase en los sótanos de la fortaleza de Troya. La idea fue en principio considerada como descabellada, pero después de mucho hablarlo y meditarlo decidieron hacerlo. Se comenzó a excavar y miles de hombres participaron en aquella ardua tarea, excavando y cortando árboles para elaborar los travesaños que lo recubrirían. Mientras hacían esto provocaban pequeñas batallas para no levantar sospechas en el enemigo. Era constante el envío de espías a los campamentos bere. Estos muy a menudo se hacían pasar por campesinos. Los bere se conocían muy bien estas estratagemas y algunos de estos fueron convencidos para que hiciesen de dobles espías. Gracias a la ayuda de estos espías dobles tuvieron información precisa de la disposición de las estancias de la fortaleza. Las obras del túnel prosiguieron hasta alcanzar la parte más alta de la colina. Cuando lograron topar con el suelo del sótano del palacio lo perforaron y es así como consiguieron terminar el túnel. Durante el día y la noche fueron pasando cientos de combatientes. El sótano era lo suficientemente grande como para albergar a unos 200 o 300 hombres,
La gran sala del sótano estaba cerrada por una gruesa puerta que no podía derribarse para no hacer ruido. Entonces entraron en acción los criados payos, los cuales les abrieron las puertas. Esto fue a las 4 de la madrugada del 26 de diciembre del año 3589 a.C. Mientras se les abrían las puertas, los bere empezaron a avanzar, pero pronto fueron vistos por otros criados que no estaban a sus servicios y la voz de alarma sonó en el interior de la fortaleza. Se entablaron luchas y el ruido alertó al emperador, el cual no tardó en preguntar qué estaba sucediendo. Le dijeron que los bere estaban dentro de la fortaleza. Este no podía creerlo, así que decidió comprobar por sí mismo lo que estaba sucediendo. Al avanzar por un largo pasillo vio al fondo del mismo cómo algunos de sus guardias luchaban contra los aguerridos bere. Otmaizoil se fue corriendo por un pequeño subterráneo secreto que tenía dispuesto en sus aposentos. Y logró huir de allí junto con Moisés, su historiador oficial, el cual tomó buena nota de cuanto aconteció en la guerra de Troya. Subieron todos encima de sus camellos y se fueron a galope cogiendo rumbo hacia el sur, el único destino que podían tomar. Los combatientes bere no tardaron en tomar la fortaleza. Las tropas del imperio payo de Otmaizoil, enteradas de lo sucedido y de que su emperador huía apresurado, no tardaron en hacer lo mismo. La desbandada fue inmensa y desordenada. Los combatientes payos estaban hartos de esta guerra y la mayoría luchaban coaccionados. Ahora tenían la oportunidad de desertar del frente y volver a sus tierras de origen. Los bere, al ver aquel espectáculo, invadieron la otra orilla del río Cenosena y gritaban alegres por la victoria conseguida. Los payos ya no defenderían aquel frente y corrían hacia el sur siguiendo los pasos de su emperador Omaitzoi. La caballería los persiguió hasta darles caza, pero al alcanzarlos, estos no oponían resistencia alguna, rindiéndose incondicionalmente y pidiendo clemencia. Los bere entonces supieron que habían ganado la larga guerra de Troya, que había durado 13 años. Desde ese momento el número 13 sería de buen augurio para los bere y de mala suerte para los payos, creencia que aún dura hasta hoy día, sobre todo en España y en sus antiguas colonias. 6 días después de la victoria de Troya, los tres reyes magos vencedores, Alexandre Dardonos y Bitureigi, entran en la ciudad de Pairuán, acompañados por todos los capitanes y muchos de sus combatientes y arropados por el entusiasmo y los vítores de sus habitantes y de los muchos centenares de campesinos y pastores venidos de las aldeas cercanas. A la ciudad se le cambiaría el nombre por Iruán. En la casa consistorial de aquella ciudad los tres reyes declararán la consumación de la Epepanie o la victoria militar sobre la Panie. Los paganos, con el fin de hacer olvidar aquel famoso túnel de Agumena, inventaron la argucia del caballo al darse cuenta que Zaldi, cerco, era homónimo de Zaldi, caballo. Es así como empezó a gestarse la leyenda del caballo de Troya. En tiempos de Alexandre existió una recopilación de los hechos acontecidos en la gesta troyana cuyo título era Zaldituroye o Zalditroya, queriendo decir el sitio de Troya o el cerco de Troya. La élite de los combatientes bere continuaron hacia el sur siguiéndole los pasos al emperador, al cual querían apresar a toda costa. Alexandre y sus 100 capitanes los alcanzarían unos pocos días después. Estos 100 capitanes serían lo que actualmente conocemos como sangre real, cuyos descendientes heredarían las coronas de los diferentes territorios formando el inmenso reino de Eragan creado por Alexandre tras la victoria de Troya. Estas coronas han sido todas usurpadas por las líneas draconianas de la élite de pares y lores que desde siempre han gobernado los imperios. El emperador Otmaizoil sabía que le perseguían y su huida era desenfrenada. El emperador llegó a una ciudad hoy conocida actualmente con el nombre de Clermont-Ferrand junto con Moisés y los demás jefes payos. Allí estableció su campamento y comenzó a organizar los preparativos para su defensa.
Pero los cosacos Bere ya habían llegado a aquel territorio y frustraron cualquier intento de reorganización de las tropas payas y Omaizoi no tardó en caer prisionero de estos. Luego, a petición de sus capitanes, Alexandre amarró con sus propias manos al vencido emperador de los payos Omaizoi. Lo ató a una gran rueda de carro situada sobre un estrado. Fue sometido día y noche a las burlas e insultos de los lugareños, de las tropas Bere y de otras muchas gentes venidas de las ciudades y aldeas cercanas, los cuales querían ver la humillación infringida al que era dueño del imperio más grande de la tierra. Así lo tuvieron hasta que murió a causa del hambre y la deshidratación el 19 de enero del 3589 a.C. Después los Bere con Alexandre y sus capitanes a la cabeza prosiguieron su marcha hacia el sur. Decidieron llegar hasta el mismo corazón del imperio payo y tomar la ciudad de Kai, de lo que dejaré para el próximo vídeo. Este contenido pertenece a la obra de Alexander Eleazar y Leendanik de Alman. Gracias por vuestro tiempo.